Bienvenidos a La Ley del Montes y hoy nos acompaña un invitado muy especial en nuestro canal de YouTube. Hoy nos acompaña el registrador nacional del Estado Civil, el doctor Hernán Penagos Giraldo, una persona con una amplia trayectoria, una persona reconocidísima a nivel nacional, fue magistrado, presidente del Consejo Nacional Electoral, congresista de la República también, de tal manera que es una persona con el bagaje suficiente para hablar de los temas que tienen que ver con la Registraduría Nacional del Estado Civil. Señor registrador, bienvenido a La Ley del Montes. Oscar, muchas gracias. Un saludo para toda la audiencia. Muy complacido de estar aquí en su programa y muy atento a lo que disponga. Gracias. Bueno, pues complacido nosotros de tener aquí al frente de la Registraduría a un señor registrador con los quilates del doctor Penagos. Señor registrador, hablemos de un tema que inquieta mucho por la importancia que tiene y por la trascendencia que tiene que ver con el presupuesto. Es decir, a raíz de estas decisiones que se han tomado por parte del Gobierno Nacional, por parte del Ministerio de Hacienda, se ha comprometido en buena parte el presupuesto de la registraduría, que se requiere además, no solamente porque estamos hablando de una entidad que necesita tener autonomía e independencia, que son fundamentales en una democracia en lo que tiene que ver con la registraduría, sino para el manejo y el sostenimiento de la entidad. Ese tema, ¿cómo se ha manejado? Entiendo que hay un recorte de casi el 77%. Bueno, Oscar, recordemos pues que desde el año pasado se han presentado algunas circunstancias que han tenido que ver con el presupuesto. Bueno, el presupuesto general de la Nación fue aprobado por decreto, lo recuerda usted, porque el Congreso, por casi primera vez en la historia, no aprobó el presupuesto general de la Nación y eso generó pues algunas circunstancias por lo menos diferentes frente a los temas presupuestales que se han manejado en el país. No obstante, el gobierno a finales de año expidió por decreto el presupuesto general y en ese decreto donde se expide el presupuesto general se incorporaron para la registraduría los recursos que habíamos solicitado para las elecciones del 2026. Las elecciones de 2026 se financian de dos maneras, con los recursos del año 2025, es decir, en el que estamos ahora, y con vigencias futuras del año 2026. ¿Por qué? Porque unas acciones se realizan este año, piense usted, por ejemplo, la inscripción de ciudadanos, la inscripción de candidatos para Congreso, y otras acciones, como por ejemplo, kit electorales, el tema de divulgación, se llevan a cabo el 2026. Luego, eso está financiado con las dos vigencias. Ese presupuesto fue expedido por el presidente de la República y ahora lo que nos corresponde es ir a Hacienda, que ya lo hicimos, para que autorice una figura que es poco conocida en el país, que se llama previo concepto. El previo concepto es como una solicitud a Hacienda para poder ejecutar esos recursos. Eso es una circunstancia que viene aquí de años. Realmente hoy uno lo estudia y no debería ser así, por aquello que usted con mucho acierto planteo de la autonomía e independencia de las entidades, pero bueno, así es presupuestalmente y no por este gobierno, sino que ha venido siendo desde hace años. Luego, tenemos que ir al Ministerio de Hacienda, ya hicimos la solicitud del levantamiento de previo concepto, insisto, una especie de autorización para poder iniciar todos los trámites presupuestales. Estamos en eso y esperamos no tener mayores dificultades para la ejecución de los recursos que permitan hacer elecciones el 8 de marzo para Congreso de la República y el 31 de mayo para Presidencia de la República, del año entrante. Sí, usted me corregirá, señor registrador. Entiendo que el presupuesto que había sido proyectado era de 3.2 billones y al final la aprobación que se da es por algo menos de un billón. ¿Eso quedó así o eso se modificó? No, se modificó. Eso fue una circunstancia que ocurrió en el debate del Congreso de la República y en las ponencias que se radicaron. Pero como el Congreso no aprobó el proyecto de presupuesto, luego fue aprobado por decreto y la Ley Orgánica de Presupuesto, el decreto 111, obliga que cuando un presupuesto no lo aprueba el Congreso, el presidente debe expedir el presupuesto tal y como lo presentó en el mes de julio para conocimiento del Congreso. Como era obligación aprobar el presupuesto conforme se presentó en mitad de año, esa circunstancia se corrigió y hoy tenemos presupuestalmente los recursos. Ahora insisto, lo que nos corresponde es pedir el previo concepto o el levantamiento previo en Hacienda para poder empezar a ejecutar. Bueno, y esa figura del concepto previo, usted nos ha dicho en esta entrevista
doctor Penagos, señor registrador, que no es la primera vez que se utiliza, digamos, porque de pronto hay una lectura política, coyunturalmente hablando, que cree que esta es la primera vez que se recurre de esa figura. Pero ¿no cree usted que esa figura limita de verdad, y lo digo con total claridad, limita la autonomía y la independencia de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que requiere, si de algo requiere, es de autonomía y de independencia? Pero claro, Óscar, sin lugar a dudas, tiene usted toda la razón. Esa figura es una limitante a el principio de autonomía e independencia administrativa del órgano electoral. No hay ninguna duda de esas cosas que pasan en Colombia. Es una norma que existe como herramienta presupuestal para controlar un poco los recursos de las diferentes entidades, pero que sin duda, cuando la revisamos hoy, no debe ser una norma aplicable a entidades como la registraduría. Luego, primero, hablo en honor a la verdad, se ha mantenido, es una norma histórica, pero hoy que uno evalúa las circunstancias que hemos tenido desde el año pasado, algunas dificultades presupuestales, sin duda la conclusión es que esa norma no debe existir y mucho menos puede aplicársele a órganos independientes. Piense usted, Contraloría, Procuraduría, Registraduría, Banco de la República. Luego sí hay que necesariamente hacer un ajuste en el ordenamiento jurídico colombiano porque ese tipo de limitaciones, si se quiere, pues van en contra, pues inclusive del ejercicio presupuestal ordinario de la entidad. Sí, mire, en el tema electoral, amigos televidentes que nos sigues en las redes sociales, uno ve las elecciones el domingo de elecciones. Entonces uno cree que esas son las elecciones, eso no es verdad. Detrás de ese día hay una logística, hay una preparación que comienza un año, inclusive antes. Por eso el señor registrador nos ha dicho que el presupuesto, estamos hablando realmente de dos presupuestos, el año que pasa y el año en que se se realizan las elecciones. De tal manera que la logística, la puesta en escena para que se realicen las elecciones y sean exitosas, tiene una preparación. Y en Colombia, aparte de, estamos hablando de los recursos que requiere la entidad, estamos hablando de elecciones atípicas. En Colombia se realizan, usted me va a decir ahora, señor registrador, una cantidad de elecciones atípicas que necesitan recursos constantemente. Un grupo humano que se requiere mover en época electoral. Entonces, lo que uno se pregunta, señor registrador, es si los recursos son suficientes para toda esa logística que se requiere. Estamos en el 2025 y estamos hablando de las elecciones de marzo y de mayo del próximo año. ¿Esos recursos cómo están? Mire, Óscar, usted plantea cosas muy interesantes. Lo primero es el tema de logístico. Las elecciones son en el 2026, digamos, las elecciones de Congreso y de Presidencia. Nosotros desde el año pasado, 2024, casi 2 años antes, venimos en todo un proceso de preparación de esas elecciones. Le pongo unos ejemplos. Revisión de lo que nosotros llamamos la DIVIPOL, la División Política Electoral, es decir, revisión una a una de los puestos y las mesas de votación. Mirar dónde se hace necesario trasladar puestos, porque hay escuelas que las cambian, hay colegios que ya no están, hay lugares donde ya, por ejemplo, como ocurre casualmente aquí en Barranquilla, las instituciones educativas son muy pequeñas y ya las mesas de votación que tenemos que incorporar, por ejemplo en Soledad tenemos mucho esa dificultad, pues tenemos que buscar otras instituciones privadas inclusive. Tenemos que mirar dónde se va a ampliar puestos y mesas de votación, revisar el tema de seguridad, mirar, por ejemplo, los puestos de votación en asentamientos indígenas donde es difícil llegar. Tenemos elecciones en Putumayo el 23 y, por ejemplo, hay un asentamiento indígena a día y medio de un municipio que se llama Puerto Guzmán. Luego nuestros funcionarios tienen que irse como 3 o 4 días antes para llevar a cabo el proceso electoral y luego traer el material electoral. No se puede traer por tierra porque el escrutinio se nos demora muchos días y no podemos declarar los resultados. Luego tenemos que conseguir helicópteros para que lleven el material electoral y lo traigan al final de la tarde y poder hacer el escrutinio y declarar los resultados. Es una logística inmensa y a veces perdemos de vista lo siguiente, Óscar. Después de México y Brasil, las elecciones más grandes de toda Latinoamérica son las colombianas, 50 millones de habitantes, casi 40 millones y medio es el censo electoral, situaciones de desplazamiento, temas de seguridad. Colombia es un país geográficamente difícil, luego son elecciones monumentales. Aquí en Colombia no nos damos cuenta de esa circunstancia. Luego el tema presupuestal es un tema que nos agobia todos los días. Le hablaba, por ejemplo, del presupuesto para las elecciones de Congreso y de Presidencia. Pero este año, por ejemplo,
por nulidades electorales, por sentencias que han expedido en contra de los alcaldes, ya tenemos la obligación de llevar a cabo 19 elecciones atípicas. Entonces, por un lado estamos organizando las elecciones de Congreso y de Presidencia, y por otro lado, en el camino, haciendo elecciones casi cada 8 días. Este año tenemos elecciones en Putumayo y Puerto Guzmán el 23 de febrero. Hay que hacer elecciones en el departamento de Bichá, donde condenaron al señor gobernador. En Apartado las vamos a hacer en marzo, y así 19 municipios. Creemos, Óscar, que posiblemente tenemos que hacer otras 15 elecciones más. Es decir, posiblemente tenemos que hacer 30 elecciones este año en los diferentes municipios de Colombia. ¿Eso qué significa? Primero, un ejercicio y una apuesta logística muy grande, pero lo principal, recursos. Esos recursos para las elecciones atípicas la registraduría no los tiene. ¿Por qué? Porque son contingentes. O sea, nosotros no sabemos si va a haber elecciones. Cada que nos llega una sentencia del Consejo de Estado, lo primero que tenemos que hacer es ir a comunicar al Ministerio de Hacienda: hay elecciones en tal departamento, hay elecciones en tal municipio, pues este es el presupuesto y no lo tienen que arbitrar. Hoy, por ejemplo, tenemos una solicitud a Hacienda para de las 19 elecciones que tenemos que hacer este año. Ya tenemos los recursos para Putumayo, pero nos faltan otras 17. Luego, claro, es un tema muy difícil, económicamente yo lo entiendo, pero las elecciones cuestan, y cuestan mucho porque es todo un proceso y toda una logística muy grande. Pero las elecciones soportan la democracia, y el costo que se haga, que se invierta, no es, hay que hacerlo, necesariamente hay que hacerlo, y reitero y les digo por qué. Porque miren, en el caso de la Registraduría Nacional del Estado Civil, hay que garantizar su independencia y su autonomía para el valor, para darle el valor democrático que requiere. Y además porque, señor registrador, y le agradezco mucho que estemos conversando hoy en La Ley del Montes en YouTube, en nuestro canal. Los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Mire, señor registrador, a propósito del tema de la autonomía y la independencia de la registraduría, usted fue veedor de las elecciones de Venezuela. Y bueno, ya vimos todos nosotros en qué terminó el tema venezolano. Usted en su momento estuvo allá, conoció ese asunto. Entonces, ahí sí se requiere la separación absoluta de los poderes. Ahí no hay manera de mezclar poderes y de que un poder dependa de otros. En el caso de la registraduría, la independencia es fundamental. ¿No es así, señor registrador? Pero sin duda, mire, Óscar, el caso de Venezuela es un caso penoso. Lo que ocurrió en Venezuela, no lo digo yo, lo dijo inclusive la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue una instrumentalización del Consejo Nacional Electoral. Lo que ocurrió en Venezuela fue inclusive el hecho de que se cometieron delitos de Estado y no se permitió la publicación oficial de las actas electorales, lo que aquí en Colombia se conoce como los E14. Y la oposición tuvo la oportunidad de, como llaman, en boca de urna o en la mesa, lograr tomar fotografías de un número muy importante de actas electorales que dan cuenta de que la oposición ganaba las elecciones en Venezuela. Esa es la verdad. Y todo eso por cuenta de la falta de autonomía del órgano electoral, del Consejo Electoral venezolano. Todo eso por cuenta de acciones que van en contravía de la democracia de los países. ¿Cuál es la mejor manera de garantizar unas elecciones transparentes y libres en una nación, en este caso en Colombia? Primero, garantizando autonomía del órgano electoral, y esa autonomía implica que haya autonomía administrativa y financiera como autonomía para cualquier tipo de investigación que se presente en contra de ella. En segundo lugar, teniendo las herramientas que permitan la publicación de todos los pliegos electorales en tiempo muy ágil para que la ciudadanía en general conozca los resultados. El año entrante, en marzo, nosotros tenemos, digamos, muchas acciones que vamos a llevar a cabo. Una primera de ellas, vamos a implementar la biometría facial como mecanismo para verificar la identidad de los votantes en Colombia, para disuadir cualquier riesgo de suplantación o de que los muertos votan o de que unos ciudadanos votan para reemplazando a otros. ¿Por primera vez? Por primera vez en la historia va a llegar la biometría facial. En Colombia existe lo que se conoce como biometría dactilar, es decir, la que es a través de las manos, de los dedos más bien, y vamos a implementar la biometría facial para pasar de 25.000 mesas a 70.000 mesas. Esa biometría facial ya la estamos utilizando.
la utilizamos en las elecciones de Junta Administradora Locales y de área metropolitana en el Valle. Vamos a llevarla ahora para las elecciones de Putumayo, luego la vamos a tener a punto para cubrir el mayor número de ciudadanos en el país. En segundo lugar, las actas electorales, excuse, lo que se conoce como E14, aquí en Colombia, no es nada más nada menos que las actas electorales. ¿Y qué son las actas electorales? Ese documento que los jurados diligencian a mano en cada una de las 120.000 mesas de Colombia y que dan cuenta del resultado de cada una de las mesas después de contar los votos. Esas actas electorales, E14 se conoce en Colombia, las vamos a publicar todas. Todas las actas van a estar publicadas para que los colombianos las evalúen, para que las organizaciones políticas las revisen, para que ustedes, los medios de comunicación, accedan a ellas. Pero no solamente esas, las actas de claveros, las actas de transmisión. Usted conoce lo que se conoce como el preconteo, claro, que es unos boletines que van fluyendo muy rápido en Colombia, que van dando el resultado mesa a mesa. Pues ese preconteo tiene unas actas que se llaman actas de transmisión, que donde están el resultado y se van transmitiendo por teléfono. Esa acta de transmisión también las vamos a publicar, es decir, los colombianos de cada mesa van a tener el acta electoral, el acta de transmisión y el acta de clavero, que es la que custodian los 3 claveros que tiene cada proceso. ¿Para qué? Para dar garantía de transparencia, para que cualquier colombiano simplemente mire las actas y la compare con los resultados que anuncia la registraduría, y eso tiene que dar exacto. En Colombia estamos haciendo 1000 cosas para que todos los colombianos tengan absoluta tranquilidad de que las elecciones van a ser íntegras. La observación internacional ya estuvo con nosotros 2 años antes. El próximo 6 de marzo, vamos a lanzar el calendario electoral en Colombia, que es un año antes de las elecciones que inician el 8 de marzo del año de arriba. Vamos a lanzar el calendario electoral, nos va a acompañar inclusive la misión de observación que va a lanzar su observación nacional e internacional, es decir, estamos haciendo 1000 cosas para que las elecciones del año entrante sean unas elecciones muy, muy auditadas en todo el país. Mire, y eso que usted está hablando, señor registrador, es muy importante porque habla no solamente de la transparencia que usted ha resaltado en esta entrevista, sino también de la eficiencia y la eficacia de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Yo creo que de los países que más rápido da a conocer resultados eficientemente es Colombia. Aquí en Colombia, a las 7 de la noche, unas urnas que se han cerrado a las 5, a las 4:30 de la tarde, no tengo, a esa hora más o menos, ya a las 7 de la noche, 8 de la noche, ya se sabe, por ejemplo, en el caso de las presidenciales, quiénes pasan a segunda vuelta. Eso es así. Quisiera conocer muchos países esa eficiencia y esa capacidad de dar resultados de una manera inmediata. De acuerdo, no tenga duda, Oscar. Yo he sido observador internacional hace ya muchos años. Estuve el año pasado como jefe de la misión de observación internacional para las elecciones de México, y unas elecciones inmensamente grandes. Visité pues México y estuve acompañando la observación, he estado en Chile, en Perú, toda Latinoamérica me la he recorrido como observador internacional y parte de Europa. Y le puedo asegurar, y no me deja mentir quienes conocen de derecho electoral en Latinoamérica, que Colombia es el país donde con más agilidad se transmiten los resultados preliminares. La divulgación de los resultados preliminares que después se certifican a través del escrutinio. Pero esa transmisión de resultados preliminares, lo que aquí conocemos como preconteo, la divulgación de esos resultados, no hay país en Latinoamérica, y se los digo con certeza, donde con más agilidad se transmiten esos resultados previos, que en Colombia son muy valiosos por lo siguiente, porque la registraduría transmite los resultados preliminares, es decir, los que se recogen al momento del cierre y conteo de los votos, pero esos resultados luego se validan ni siquiera por los funcionarios de la registraduría, Oscar, por los jueces de Colombia, que son lo que se conoce como las comisiones escrutadoras. A veces la gente dice, es que la registraduría, el registrador, el que escruta elige. No, la registraduría lo que hace es un apoyo logístico. El escrutinio en Colombia lo hacen los jueces de Colombia, miles de jueces que nos han ayudado y que son muy buenos en eso, y que después de que se transmiten los resultados preliminares a las 5 o 6 de la tarde, al día siguiente, bueno, a partir de ese momento, pero que dura esa tarde y la noche del otro día, se van a revisar las actas una a una y ellos son los que declaran los resultados. No son los registradores, son los jueces. Luego en Colombia hay un sistema que es muy interesante. Por un lado, jurados
que cuentan los votos, que no son funcionarios ni públicos, ni del gobierno, ni de la registraduría, son colombianos que nos ayudan mucho, y por otro lado, jueces que validan esos resultados. Ahí la registraduría está a un lado, simplemente ayudando. Todo eso es lo que garantiza que sea una cadena en el proceso electoral que, se lo digo, es muy difícil derivar de eso un fraude, y mucho menos para elecciones tan grandes como unas elecciones presidenciales. Lo que pasa es que los colombianos, como es apenas natural, a veces no conocen cuál es la trazabilidad del proceso electoral. Es razonable, pues porque cada quien está en sus cosas, pero si lo conocieran a detalle, con mucha tranquilidad pueden ir a las elecciones. Yo sí debo decirle, Óscar, un tema que es muy importante. La registraduría se encarga de toda la logística, pero la registraduría no controla la seguridad, ni el registrador es el comandante de las fuerzas militares y de policía. Luego ahí sí eso es un elemento que hay que tener cuidado. Hoy en Colombia hay temas de seguridad importantes, no lo podemos desconocer. En Putumayo, vuelvo a Putumayo, donde hay elecciones dentro de pocos días, pues hombre, hay una realidad, hay unos comandos de frontera que se están enfrentando. Hay una población confinada, por ejemplo, en Puerto Guzmán, hay población desplazada, y a mí me preocupa mucho que no se garantice, no el derecho al voto, porque hoy ya está garantizado por la fuerza pública que todos los puestos de votación, inclusive de esas comunidades indígenas que le dije, a 2 días de camino se van a instalar mesas y puestos. Pero ¿sabe qué me preocupa? Que no se garantice el derecho al voto libre. Porque una cosa es usted tener la posibilidad de votar, otra poder votar libremente como debe ser. Luego, yo lo he dicho, a veces se incomodan conmigo cuando digo esas realidades, pero es que las conozco. Yo tengo registradores en todos los municipios de Colombia, y en Putumayo tenemos que prestar atención porque la seguridad y el orden público está difícil. Sí, Putumayo, y además, señor registrador, agréguele usted, aparte del Putumayo, Cauca, complicadísima la situación del Cauca, el Catatumbo, complicada, Chocó, complicado. Es decir, hay unas zonas de orden público del país que está alterado el orden público y que obviamente, como usted muy bien lo dice, hay que garantizarle a todos los colombianos que tengan el derecho a elegir y a ser elegidos, que puedan ejercer ese derecho mediante la seguridad, que es lo más elemental a la hora de votar. Pero total, el nordeste antioqueño inclusive, es decir, o sea, ya hay varias regiones del país donde hay temas complejos de orden público, eso es incuestionable. Pues nosotros esperamos en el mes de marzo hacer una Comisión Nacional de Seguimiento y Garantías Electorales para hablar exclusivamente de seguridad. Me han dicho que las comisiones se han convocado históricamente 3, 4 meses antes de elecciones, y yo dije, se han convocado, eso era en el pasado. Hoy hay que convocarlas ya, y tenemos que hablar de seguridad para el proceso electoral ya, un año antes. ¿Para qué? Para tomar las medidas, para saber cómo aseguramos esos lugares y para tener la tranquilidad que va, primero, a instalarse mesas en todo el territorio nacional, y en segundo lugar, que la gente va a poder votar libremente. En eso tenemos que trabajar, y esa, Óscar, es una tarea del Estado, es un conjunto, que es otro tema que yo he venido reclamando. La registraduría y la autoridad electoral organiza el proceso electoral, hace la logística electoral, pero las elecciones son un deber de la sociedad en general, pero son una tarea del Estado, es un conjunto. Todos tenemos una parte. La Fiscalía, pues hombre, para evitar los delitos electorales, la compra de votos, la transhumancia electoral, la financiación irregular. La Procuraduría, para evitar y para estar muy atenta de lo que los servidores públicos no participen en política. La Contraloría, pues que los dineros del Estado, los dineros de las entidades públicas no terminen para financiar campañas políticas. Luego todos tenemos un papel importante, y el Ministerio de Defensa y el del Interior, pues para garantizar la seguridad. Luego aquí tenemos que estar todos al frente del proceso electoral. Nosotros nos encargamos de la logística y la sabemos hacer y la vamos a hacer impecable, pero todos tenemos que ayudar. Muy bien, esta noche hoy nos ha acompañado en la Ley del Montes el doctor Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil. Hemos hecho una lectura de lo que se avecina, de la situación electoral en Colombia, y además porque yo sí creo que es importante que el país escuche la voz de nuestro registrador en estos temas tan importantes, tan trascendentales
para la suerte del país. Estamos en La Ley del Montes en YouTube, en mi canal. Suscríbase a este canal y vamos a encontrar entrevistas como estas bien interesantes. Señor registrador, muchas gracias por acompañarnos hoy en La Ley del Montes. A usted, Oscar, le agradezco mucho. Usted es un hombre aquí muy respetado, una persona que ha dedicado su vida a informar, y en este mes que estamos, en el mes de periodismo, aprovecho para felicitarlo y agradecerle por todo lo que hace por el departamento y por el país. Un saludo a toda la audiencia. Muchas gracias y a todos ustedes un abrazo.